Bueno, bienvenidos al webinar sobre las estrategias de datos detrás de las 5 grandes del Big Data: Google, Facebook, Netflix, Spotify y Amazon. Vamos a comenzar el webinar. Bienvenidos a todos. Antes de nada, deciros que no os preocupéis de coger notas. Una vez que acabemos la transmisión, subiremos el vídeo con la grabación de la presentación a nuestro canal de YouTube. También deciros que en el caso de que prefiráis la opción de teléfono, se suele escuchar bastante mejor el webinar, entonces os lo recomendamos. Bueno, vamos a ello. Bueno, en el webinar de hoy veremos, pues, básicamente cómo están utilizando los datos las 5 grandes del Big Data. Tanto Google, como Amazon, como Facebook, como Netflix o Spotify, que son empresas que han basado su éxito en una estrategia donde el dato es fundamental y donde básicamente se han convertido en unos monstruos en la recolección, ingesta y gestión de datos. Pensemos que estas empresas que a día de hoy pues, básicamente están liderando el mercado bursátil, desbancando a las grandes empresas que dominaron la bolsa en el siglo XX, pues básicamente trabajan con ingentes cantidades de datos. Por ejemplo, Google recibe casi 4 millones de consultas por minuto en su buscador, trabajando con cerca de 20 petabytes de información al día. Amazon está gestionando en su marketplace cerca de 2 millones de vendedores autónomos o empresas que están vendiendo a través de su marketplace y vendiendo a 300 millones de clientes a día de hoy. Facebook es la gran red social de este mundo, con casi 2,2 miles de millones de usuarios, es decir, más grande que cualquier país del mundo, y gestionando pues que casi sus usuarios pues están compartiendo cerca de 2,5 millones de piezas al minuto. Spotify y Netflix, que podríamos decir que casi son las más pequeñas en tamaño, también están creciendo muchísimo. Spotify gestiona casi 140 millones de clientes, lo mismo que Netflix, que es una de las empresas que más ha crecido en bolsa en los últimos 2 años. Bueno, vamos a ver de cada uno qué hacen con datos y vamos a ver un caso específico de uso, de cómo lo están utilizando cada una de ellas. Hay muchísimas más casos que se podrían analizar, habría que estar realmente dentro de la casa para conocerlos todos. Me he dedicado a investigar específicamente un caso por cada una de las empresas y, bueno, espero que os guste. Bueno, empecemos con la más pequeña, con Spotify. Spotify, bueno, no sé si nació en el 2008, nació después de que hubiera comprado una empresa de Big Data que se llamaba Econest, y en el 2008, pues seguramente muchos de los que me estáis escuchando, si sois sinceros como yo mismo, pues lo que nos dedicábamos era a descargar un montón de música de internet. Hoy casi ya, por lo menos en mi caso, y la gente que conozco a mi alrededor, ya no lo hace, porque Spotify le ha dado una revolución y una vuelta completamente a la industria musical. A día de hoy tienen 140 millones de usuarios y lo han conseguido básicamente pues recolectando pues la mayor colección de música del planeta y generando pues unas listas a medida y recomendaciones personalizadas para cada uno de los usuarios en función de todos los datos que van aprendiendo de cada uno de los usuarios. ¿Qué datos recogen? Pues básicamente recogen todo lo que son nuestras conductas y nuestra actividad a la hora de escuchar Spotify. Aprenden qué escuchamos, cuánto tiempo lo escuchamos, y entonces en vez de usar datos declarativos de si algo me gusta o no me gusta, pues directamente aprenden si algo me gusta cuando yo estoy escuchando la canción durante más de medio minuto. Si escucho menos de medio minuto, pues aprenden e infieren que esa canción no es de mi agrado. En cambio, saben que me gusta si la escucho hasta su finalización, y sobre todo cuando ya me la meto en alguna lista de reproducción o, por ejemplo, lo comparto. Y en base a eso, pues van analizando pues, los grandes éxitos y cuáles son, digamos, las canciones y los grupos, las temáticas que más me atraen a mí en concreto.
Vamos a ver un caso especial que a mí me gusta mucho porque lo utilizo mucho, que es el descubrimiento semanal de Spotify. Los que lo conocéis, pues en muchos casos a mí me vale pues, para descubrir nueva música y suelen acertar muchísimo más que amigos que me conocen y que, digamos, podríamos suponer que pueden aportarme mejores grupos, pues no, realmente quien mejor me lo aporta pues es ya Spotify, que en base a ese análisis de cómo soy yo y lo que escucho, pues cada semana me trae una lista de reproducción nueva con grupos que en la mayor parte de los casos pues me acaban gustando y acabo incorporando. Entonces, como esto me gustaba tanto, investigué cómo realmente lo hacía. ¿Vale? Y utilizan tres tipos de recomendadores. Uno primero es el filtro colaborativo, que básicamente, si lo simplificáramos, seríamos, pues yo tengo, a mí me gusta, pues no sé, los Rolling Stones, Bowie y Muse, y a mi amigo Enrique le gustan los Rolling Stones, Bowie y Bruce Springsteen, entonces suponen que a mí a lo mejor me gustaría Bruce Springsteen y a mi amigo a lo mejor le gustaría Muse. Entonces, esto es muy fácil de decir, pero ¿qué sucede cuando tienes 140 millones de usuarios y 30 millones de canciones? Que es muy complicado ingerir todo esto. Para eso utilizan librerías Python, que son librerías que permiten una ingesta de Big Data, son las mismas que utilizamos en la casa para gran parte de los procesos y que permiten hacer esos cruces y esos matchings. De todas maneras, con este filtro solo trabaja con datos históricos y con los datos históricos solo valdría para recomendarnos, digamos, música histórica y no traernos ningún nuevo grupo ni ningún gran éxito que, digamos, no tuviera un gran historial de escuchas. Entonces, para eso, para resolverlo, lo que hace Spotify es trabajar con algo que también utilizamos mucho en la casa, que es con web crawling. Ellos se dedican a hacer web crawling, a hacer descargas y análisis en base a un algoritmo de procesamiento del lenguaje natural sobre aquellas páginas, aquellos blogs que están más centrados en el mundo de la música, para identificar pues, nuevos éxitos, tendencias y grupos de los que se está hablando, analizando también en función de un análisis semántico sobre qué tipo de temas, temáticas o gustos musicales es más afín y sobre si son recomendaciones o comentarios positivos o negativos. Entonces, de esa manera es capaz de identificar los nuevos grupos emergentes, bien sea pues, el éxito de Despacito o de Rosalía. Pero aún así, esto nos vale para todo lo que es mainstream. Pero ¿qué sucede cuando cuando también en muchos casos, gente como yo, que nos gusta así identificar grupos menos conocidos, pues en este caso, como solo estamos hablando de cosas muy, muy populares, no lo haría. Entonces, trabaja con un tercer modelo, que son modelos de audio que trabaja con redes neuronales, donde descomponen las canciones que a mí me gustan más, descomponen sus líneas, la descomponen a datos, igual que se descompone, por ejemplo, cuando queremos comparar distintas imágenes. Y entonces, una vez que esa canción, que se identifican una serie de patrones y se puede descomponer en datos, se puede comparar con otras para identificar melodías que son similares y que me podrían gustar. De esa manera es capaz de recomendarme temas que en principio pues no son ni siquiera grandes éxitos, pero que a lo mejor también me gustan a mí. ¿Vale? Y esto es Spotify. Vamos al segundo, que es Netflix, que también ha revolucionado el panorama del vídeo on demand. Básicamente, Netflix, que era una empresa que estuvo a punto de ser comprada, adquirida por la afinada Blockbuster en los años, a principios de los 2000 por 3 millones de euros, pero cuando era una empresa que básicamente lo que se dedicaba era a alquilar DVDs por correo, pues hoy por hoy pues es una de las empresas que más está creciendo en bolsa, como ya antes comenté. Tiene más de 11.000 millones de dólares de facturación y básicamente lo que hacen con datos es recogerlo absolutamente todo. Obviamente tienen una ventaja con respecto a la televisión tradicional y es que aquí directamente registran cualquier tipo de evento.
qué busco, qué visualizo, a qué le doy like, qué información social comparto, qué patrones de comportamiento tengo, generan distintas tipologías de audiencia, y eso lo utilizan para darme una televisión mucho más personalizable, mucho más usable, y donde directamente pues buscan la mejor manera de que nosotros tengamos la mejor experiencia de televisión. Y además con esto, pues lo que han sido capaces, después de analizar pues, tantos usuarios como consumen contenidos multimedia, pues son capaces de predecir las claves del éxito de producciones propias. Entonces, de este modo, se metieron a ser productores. Empezaron con House of Cards, con una inversión de 100 millones de dólares, donde todo estaba basado en Big Data. Desde la elección de los actores, desde generar trailers completamente personalizados en función de los usuarios, y lo mismo después con Narcos, donde ya utilizaron el Big Data incluso para elegir los actores o para elegir las temáticas o cuándo lanzar la serie. Con esto, ahora se han convertido en una de las grandes productoras de contenido del mundo cuando se dedicaban al alquiler de DVDs, y hoy por hoy pues ya valen más que Disney. ¿Por qué? Porque con el análisis de Big Data son capaces de acertar mucho más en sus apuestas de creación de contenidos. ¿Significa que aciertan siempre? No, para nada. Aquí la cuestión es poder ser un poco mejor que el resto. No necesitamos llegar a la verdad, sino necesitamos el ser mejor que el resto. Entonces están teniendo una ventaja competitiva que les está llevando a ser uno de los líderes en la creación de contenidos. Luego vamos al más grande del Big Data, Google. ¿Qué datos recoge de nosotros? Bueno, hay muchas teorías sobre los datos que recoge de nosotros. A nivel publicitario, tú tienes una opción muy sencilla en tu navegador Chrome, donde tienes, pues, digamos, los datos que utiliza para, digamos, segmentar tu publicidad. En mi caso, esto es lo que me sale. Me sale que soy un hombre de 35 a 44 años y me sale una serie de temáticas por las que supuestamente yo estoy interesado. Algunas realmente no me identifico demasiado con ellos y me he quedado un poco decepcionado con que esto es lo único que sabe Google de mí. Es un poco raro. Entonces, ahora, a raíz del GDPR, pues tenemos la capacidad de pedir a cualquier titular de datos que nos entregue qué datos realmente tiene de nosotros. Cuando esto se lo pides a Google, te entrega un fichero donde básicamente descubres la gran capacidad de conocimiento que tiene de ti. En mi caso eran como casi 15 gigas de información, donde además de todos los datos de contacto, ya sea email, teléfono, contactos e incluso contraseñas, pues dividido en carpetitas, pues podía ver primero cómo me he movido, cuáles han sido mis búsquedas desde el año 2007, todo tipo de búsquedas que yo he realizado a través de Google, que dan mucha información de cómo realmente soy o qué realmente a mí me interesa. También puedo ver todas mis desplazamientos cuando estaba utilizando Google Maps, lo tenía abierto, lo tenía en segundo plano. Ahí, como veréis, está identificando desde dónde hasta dónde me he movido, dónde estaba, e incluso es capaz de modelizar si yo iba andando, en coche, en bicicleta, en tren. Entonces es capaz de saber cómo de viajero soy. Obviamente también tiene pues todo lo que yo he visto en YouTube, y la cosa solo sigue incorporándose e incorporándose. La semana pasada reconocían que a través de Gmail se estaba registrando, aunque se estuviera produciendo en tiendas fuera del mundo de Google, pues cuando tú tenías alguna notificación de alguna compra de e-commerce. Y luego solo tenemos que pensar también en cómo están desarrollándose en lo que es su asistente virtual. Habéis podido ver muchos, pues, esta prueba que hicieron en un gran congreso en Estados Unidos, donde se veía cómo podías directamente tu asistente virtual pedir una pizza por ti. Pues son todo comandos, aunque sean de audio, que también están dejando datos y que nos están, perfilando. Con eso, pues Google, que es el mayor buscador del planeta y la empresa que, digamos, tiene el mayor proveedor de marketing digital del mundo, pues ofrece una plataforma publicitaria que en datos es casi inigualable.
Todos conocemos pues, que se puede contratar publicidad en base a búsquedas, en base a keywords y en base a eso pues, patrocinar posiciones SEM en su buscador, utilizando también localizaciones, tipo de dispositivos, el tiempo en el que quieres que salga ese enlace patrocinado o criterios sociodemográficos. Pero alguna gente no sabe que también Google tiene la red de publicidad digital, tanto banners como vídeo, más fuerte del mundo. En ella pues, te permite segmentaciones muy precisas, podemos segmentar por keywords, pero también podemos segmentar incluso pues, por gente que ha visitado nuestra página web o páginas web de la competencia. Esto es, por ejemplo, una ficha de cómo nosotros lo estamos utilizando para nuestra propia publicidad en Datacentric. Y a día de hoy están evolucionando bastante más. Ahora mismo ofrecen también audiencias en mercado, que es básicamente cómo identificar a la gente cuando realmente está en el mercado y está en disposición de interesarse o de comprar algún producto en concreto. Por ejemplo, antes, cuando tú eras un anunciante de coches y querías perseguir o querías impactar a gente interesada en coches, pues tú lo hacías en base a usuarios que tuvieran en su cookie algún tipo de keyword de automóviles. Entonces, te intentabas hacer tus campañas a gente que supuestamente estaba interesada en motor. Por mucho que te interese el motor, no estás siempre comprando coches. A mí no me interesa el motor, pero sí que me intereso por comparadores de coches y por ver modelos en el momento en el que estoy decidiendo la compra de un coche. Pues es ahí donde se está metiendo Google y entonces identifica a esos usuarios que, por ejemplo, no les suelen interesar nada el mundo del motor, pero en momentos concretos, en ventanas concretas, empiezan a ver temas relacionados con motor o con viajes para identificar en qué momento estás tú pensando en una determinada compra y en el momento en el que ya has terminado y ya has procesado esa compra y deja de aparecer. Es un modelo que correlaciona muchos datos, que en principio nosotros lo que hemos visto es que funciona bastante bien, no quiere decir que sea 100% exacto, y con eso ya se han metido a identificar y paquetizar algunos eventos concretos. Gente que, por ejemplo, está a punto de graduarse, gente que está en mudanzas o gente que se está casando, que son momentos donde pues tienes un gran gasto en todo tipo de compras y es un momento ideal para que determinados anunciantes se puedan dirigir a ti. También permite Customer Match. Básicamente, pues puedes subir un fichero con emails y trata de identificar, subes un fichero con emails encriptados y los identifica esos emails que cruzan con los que tú has subido y a partir de ahí te permite también hacer publicidad de display o vídeo sobre ellos, lo mismo que de retargeting sobre determinadas páginas que digamos que se han dejado a medias y pudiendo personalizar la publicidad. ¿Vale? O sea, lo que puedes hacer es realmente muy poderoso. La segunda en proveedor de publicidad digital es Facebook, que también es otro monstruo en la recogida de datos. Cuando les preguntas qué datos tienen tuyos, pues aparte de los datos de contacto, likes, amigos, pues la verdad es que suelen decirte que tienen muchos menos datos de los que muchos sospechamos que tienen. Hay que pensar que, por ejemplo, dicen que todavía siguen sin cruzar la información de Facebook con la de, por ejemplo, WhatsApp, el gran chat de mensajería que todos utilizamos y que todos tenemos en nuestro teléfono, pero todos sospechamos que sí. Y incluso está comprobado que registran incluso, pues, el nerviosismo de los usuarios en función de cómo de rápido y cómo de nervioso se mueva el ratón cuando están en sus propias redes sociales. Algunos hablan también de que nos escuchan continuamente. Bueno, hay todo tipo de historias conspiranoicas, eso ya sería más complicado de decir, pero bueno, en cualquier caso está claro que es la mayor red social del mundo, tiene cerca de 2,2 miles de millones de usuarios. Y hay que considerar a Facebook no solo como Facebook, sino como el resto de empresas que tiene asociadas, como Instagram, que es la red social que más está creciendo, o como, por ejemplo, Oculus, que es la empresa, digamos, líder en
en realidad virtual, lo compró por 2,2 billones de dólares, y ahí está, por ejemplo, planteando cosas como hacer un Second Life, pero ya en realidad virtual, lo cual nos puede llevar a mundos completamente inimaginados. Fue muy polémico lo que sucedió con el caso de Cambridge Analytica y el compartir datos con terceras empresas. Todo empezaba a través de la aplicación de Facebook Connect, donde básicamente pues, permitía a ciertos desarrolladores acceder a ciertos datos. Ahora lo tiene algo limitado, pero en cualquier caso sigue funcionando, y eso le permite también a Facebook poder saber cuando utilizamos otro tipo de aplicaciones que ni siquiera son suyas, pero que al compartir ese login fácil, pues somos capaces también, ellos son capaces de ver qué otro tipo de aplicaciones utilizamos y cómo de interesante resulta. Con eso, pues su aplicación de publicitario es realmente potente. Podemos, obviamente, segmentar por datos sociodemográficos, podemos también subir listados de emails o de advertising IDs para que nos lo intenten machear con su audiencia publicitaria, podemos utilizar datos psicográficos y realmente puedes hacer segmentaciones de las más locas que se te ocurran. Esta es una segmentación en la que yo estoy aquí cruzando hombres que tengan de intereses el Islam, el Partido Popular, Siria, es decir, datos muy, muy sensibles, hablando de temas como puedan ser casi pues, la religión o temas políticos, y te salen audiencias realmente grandes. Es decir, casi podrías segmentar cualquier locura que se te ocurra y realmente pues, está viendo cómo lo están utilizando, y es muy interesante ver cómo lo han utilizado pues, los partidos políticos, por ejemplo, en las últimas elecciones generales y municipales y autonómicas. Con esto, Facebook y Google se han convertido en los reyes absolutos y los oligarcas de la publicidad digital. Estos son datos de Estados Unidos, pero son completamente equiparables a lo que está sucediendo en el mercado europeo, y vemos que lo que es la distribución de la inversión publicitaria en marketing digital, pues casi el 75% se la llevan entre Facebook y Google, y después de ellos estaría pues Amazon y Microsoft, pero es decir, están casi prácticamente monopolizando pues los grandes presupuestos publicitarios del mercado. ¿Vale? Vamos justo ahora a por el otro en contienda, el que más está creciendo como proveedor de publicidad digital, que es Amazon. Amazon, que nació siendo pues simplemente una tienda de libros por internet, a día de hoy es de las mayores empresas del mundo, es el tercer proveedor en publicidad digital y es el principal marketplace del planeta. Tiene 2 millones de vendedores que están vendiendo a través de su marketplace, y de una manera muy, muy sencilla. Un momento, se me ha adelantado un pelín la presentación. Y esto lo ha conseguido básicamente a ofrecer una experiencia de compra y de comunicaciones completamente personalizada. Pensemos que sus motores de recomendación le aportan casi el 30% de las ventas. Recoge todo tipo de datos y los utiliza para personalizar. Es realmente destacable el que, al estar siendo el mayor marketplace del planeta, dejando que 2 millones de pequeños proveedores, empresas, autónomos y personas particulares estén vendiendo a través de su marketplace, aprende absolutamente de todo lo que está sucediendo en las compras. Es decir, puede ver perfectamente si tú vendes, lo puedes vender incluso más barato que Amazon, pero enseguida aprende de cómo lo haces y realmente es interesante, seguro que te copiará. Y con su obsesión de seguir comprando datos, yo creo que es lo que está detrás de todos sus movimientos en compras como IMDb, Alexa, y con su asistente virtual, la compra del Washington Post y de otros medios y otros servicios en los que se está metiendo como Amazon Video o incluso pues, Whole Foods.
Básicamente, su estrategia está basada en que, pues bueno, como tienen el gran aporte económico de que con Amazon Web Services pues son prácticamente el principal proveedor y el que, digamos, da el hosting de más o menos el 40% del Internet de este mundo, son los dueños de casi todos los servidores de la nube en competencia con algunos otros como Google, y les genera unos rendimientos económicos brutales. Con esa capacidad de dinero, pues se meten en cualquier sector donde su estrategia principal, que es meterse en cualquier sector donde la escalabilidad y el aprendizaje con datos de una ventaja competitiva, pues ahí se meten. Y se meten siempre de la misma manera. Buscan conseguir usuarios con ofertas muy agresivas, ya pueden ser dando tabletas a 50 euros o aportando o pudiendo dar servicios muy económicos con entregas gratuitas o con asistentes virtuales casi regalados para conseguir usuarios, de esos usuarios conseguir datos y con esos datos mejorar sus servicios y con eso conseguir nuevos usuarios porque tienen mejores servicios. ¿Vale? Y vamos a ver, por último, el último caso de uso, que es el de su recomendador. ¿Cómo funciona su recomendador? Bueno, lo primero que llama la atención a los que nos gusta el diseño es que el diseño de Amazon realmente no es ni muy impactante ni siquiera muy chulo. Realmente Amazon no ha evolucionado demasiado en diseño y se ve una continuidad casi lineal desde aquel Amazon que empezamos a conocer a principios del 2000 aquí en España. Se ve una gran continuación y sobre todo lo que prima pues es casi pues esa web casi de los 2000, donde es casi un escaparate de productos, eso sí, muy personalizado, muy pensado para ti. Para conseguir esa personalización, pues básicamente registra todo lo que hacemos, ya sea lo que visualizamos, lo que clicamos, lo que le damos likes, lo que hacemos reseñas, obviamente lo que nos llevamos a nuestro carrito de compra, y en función de eso va, digamos, priorizando todo ese tipo de eventos. Obviamente no es lo mismo que yo visualice, que clique, que haga un like o que compre. Cada cosa tiene su peso y en función de eso genera un filtro de contenido para alimentar su filtro de contenido por cada usuario para alimentar su recomendador. Luego tiene otro filtro colaborativo que es parecido al que antes explicaba en Spotify, donde pues usuarios como yo han comprado tal y otros han comprado ciertas cosas parecidas, pues establece patrones de similaridad. Con eso genera por cada usuario y por cada producto un modelo de propensión. Con ese modelo de propensión, pues lo que hace es montar todo tipo de listas de recomendación, ya sean bundles, es decir, pues gente que ha comprado esto también ha comprado todo esto, cuando te metes a buscar un producto pues te enseña los mejores de la categoría o te enseña los que usuarios como tú también han comprado. Y además eso también se los lleva a toda una estrategia de comunicaciones personalizadas, como por ejemplo, pues cada vez que compramos un producto, además de avisarnos de la compra del producto, nos informa, también nos comenta, pues por ejemplo, productos relacionados afines que podría ser interesante que compráramos, o, por ejemplo, yo la semana pasada dejé un carrito a medias y enseguida me avisa de, oye, ¿has tenido algún problema? En un solo clic puedes recuperar tu carrito y directamente pues puedes terminar la compra. Seguramente si no lo hago en las próximas semanas, me avisará de que mi carrito se puede borrar y a lo mejor me da incluso alguna oferta incentivo para que acabe la compra. Son cosas que, por cierto, podéis hacer con nuestra plataforma de gestión de campañas, envíos y mensajes, Scampaign, que podéis montar pues, cualquier tipo de envíos personalizados como este. Aquí la estrategia siempre es la que realmente hoy puedes conseguir con datos y con tecnología, que es poder enviar el mensaje correcto a la persona correcta y en el momento correcto. Esto es realmente a donde tendemos que tender a ir. Bueno, hemos hecho el análisis de estas 5 grandes empresas del Big Data. Y claro, si nos ponemos desde el punto de vista de los otros usuarios, que todos lo somos, pues claro, hay una empresa que sabe lo que compras, otra que sabe lo que ves, otra que sabe lo que buscas, otra que sabe lo que compartes y otra que sabe lo que escuchas. Con todo esto,
da casi como un pelín de miedo, ¿no? ¿En qué situación estamos? Esto a nivel usuario. A nivel empresa es, ¿cómo compites con una empresa que tiene 300 millones de clientes a los que les está vendiendo y que conoce qué le importa a esos clientes en el momento de comprar y que analice, que gestiona qué les interesa, qué no les interesa y cómo están comprando, a quien sabe qué estás buscando, a quien controla el mayor tiempo de permanencia delante de una pantalla de Internet a nivel publicitario? Parece que es imposible. Lo máximo que puedes hacer es destacar en un determinado momento que ellos te copien o que, si en el mejor de los casos, te compren. Da un pelín de miedo. Vamos a verlo, digamos, la situación a la que nos puede llevar, con un vídeo de parodia. Me he quitado Facebook, tío. Paso de estar en una red social que te roba información para hacer ellos negocios. Con mis datos no van a hacer negocios. Google igual, hay que desactivar la localización del móvil, tío, que si no, es que saben dónde estás en cada momento. O sea, Google sabe dónde estás. Estaba hablando con un colega de ir un fin de a Londres, me meto en internet, lo primero que sale, vuelos a Londres. Yo creo que nos escuchan por el móvil. Y mucho cuidado con las fotos, ¿eh? Tú sabes que cualquier foto que mandes por WhatsApp luego se queda ahí, en el servidor de WhatsApp. Eso es un peligro. Telegram es mucho más seguro. Me desinstala WhatsApp y uso Telegram. Sí, la webcam la tengo tapada. Es que hasta salió una foto de Mark Zuckerberg que la tenía tapada. O sea, vamos, que ni él mismo se fía. Si es gratis, el producto eres tú. Piénsalo. Aceptar cookies. Rechazar siempre. Y sí, realmente si algo es gratis, pues seguramente el producto y el uso de nuestros datos está en parte de la monetización del servicio. Entonces, pues esto sería lícito que cada uno pues controle y gestione digamos su anonimato en la red. Sin embargo, por ejemplo, en mi caso y en el de muchos, pues yo estoy dispuesto a que me conozcan más siempre que me den un buen servicio, porque aquí hay servicios maravillosos. Yo utilizo Google y me encanta que sepa y que me avise si voy a tener tráfico antes de salir del trabajo, que me indique la ruta más óptima, o que Netflix o Spotify pues me recomienden éxitos que saben que a mí me van a gustar. Son servicios maravillosos de los que parece que hoy por hoy es muy complicado que estemos dispuestos a renunciar. Y en muchos casos también lo que me preocupa es que y en este caso muchas empresas europeas nos está pasando, es que estamos perdiendo la comba y el hilo de lo que se puede hacer. A mí lo que me preocupa también es que, por ejemplo, y no voy a entrar en las marcas específicas que lo están haciendo, pero a mí a nivel particular me meto en otras televisiones que tengo digitales y me están siempre recomendando, pues no sé, la Fórmula 1, que nunca he visto Fórmula 1, en cambio soy incapaz de encontrar aquel programa que estaba viendo de una manera fácil y sencilla y usable, o me ponen trabas a poder conectar distintos dispositivos. También me sucede en mi empresa de telecomunicaciones que me llama todas las semanas ofreciéndome que me cambie cuando ya tengo casi todos los servicios con ellos, menos el móvil, que me cambie, que también le contrate el móvil, y les digo todas las semanas que no es necesario porque lo tengo de empresa y que nunca lo voy a hacer, y aún así ni lo registran y me siguen llamando semana tras semana. O mi banco, que si todos los meses estoy haciendo transferencias a sitios donde tengo cuentas de ahorro o otros determinadas propuestas de inversión, solo me llaman ofreciéndome productos de crédito, que es lo que les interesa a ellos, pero que no correlaciona con cómo es mi comportamiento financiero. Entonces, lo que me preocupa también es cuando las empresas realmente lo que están haciendo es un mal uso de los datos. Solo utilizan los datos para tratar de impactarme, para spamearme, y no para desarrollar y montar productos mejores. Entonces, eso es a veces lo que también a mí me preocupa. Bueno, pues esto es básicamente todo. Es la manera espero que os haya inspirado pues estos 5 casos de cara a que pensemos todos en el Big Data no como algo que simplemente es tecnología o la recopilación de datos, sino sobre todo el tratar de ver cómo se pueden aprovechar esos datos
para mejorar nuestras estrategias, ya bien sea de diseño de productos, de servicios o de experiencia de usuario. Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer y, digamos, ya hay muchas empresas que están en este camino y mi creencia es que realmente las que van a tener éxito en los próximos años son las que realmente aprovechen pues toda esa cantidad de datos que estemos dejando.